¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí iniciando transmisiones este jueves 1 de agosto. Vamos a hacer el breve resumen de la conferencia matutina del día de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estuvo acompañado por el almirante secretario de la Marina, quien dio un informe sobre el tema del sargazo en el Caribe mexicano. Como ustedes recordarán, en junio hubo una visita un poco atropellada y conflictiva del presidente Andrés Manuel López Obrador al Caribe mexicano, donde pues la situación del sargazo estaba pues un poquito intensa, y el día de hoy el secretario de Marina, Rafael Ojeda, hizo un reporte muy sintético de lo que se ha hecho. Acuérdense que se lo encargó a la Marina este asunto al almirante Rafael Ojeda, este asunto de la limpieza de las playas. Y lo que comentó el secretario de Marina es que en el mes de julio se recolectaron 24.946 toneladas en las playas de Quintana Roo. Se sumaron 10,000 personas en la limpieza de las playas. Se dio a conocer este reporte que estoy viendo. El sargazo más elevado fue en el mes de junio. Entre junio y julio se limpiaron las playas, de mayo a julio más bien, se limpiaron las playas con 57.603 toneladas. Esta fue la primera parte de la conferencia mañanera. El secretario de la Marina afirmó que no es un elemento contaminante el sargazo, y se están buscando nuevos usos. Aprovecho después de este primer tema de la conferencia matutina para enviarle saludos a mi querida Jesusa Cervantes, que espero que estés muy bien, a Lilia Zamudio Zavala, a Flores Cab, que nos está viendo en Aguatepec, Tecali. En Cancún dice que se nota la limpieza, y en Cozumel no hay sargazo. También saludos hasta Veracruz, a quienes nos están viendo en el bello puerto de Veracruz, a Rocío Aguilar, muchas gracias. A Hugo Mimi, a la Milla Méndez, buenos días. A Mapi Pimentel, muchas gracias a ti y a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. El tema del sargazo pues fue la primera parte de la conferencia matutina de hoy, y luego se derivó en el asunto de la economía. El día de ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dio una conferencia de prensa sobre el reporte del segundo trimestre del 2019, donde hubo un muy ligero crecimiento económico de 0.1%, que pues evidentemente está generando una polémica de si realmente se va a lograr la meta del 2% de crecimiento anual, o si se está pronosticando una recesión o es una desaceleración. Ese tipo de discusiones en términos de economía, para pues no solamente para hacer un diagnóstico de la situación de la economía del país, sino realmente para hacer un juicio pues a los 8 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en la conferencia matutina de hoy, López Obrador presentó unas gráficas interesantes, en las que se observa que en los 2 primeros trimestres de los anteriores sexenios, sobre todo en el de Ernesto Zedillo, que fue la caída brutal de la economía a raíz de los errores y horrores de diciembre del 94, pues la economía se vino abajo, y fue cuando se firmó el compromiso de endeudamiento del país con Estados Unidos, el famoso efecto tequila, y fue cuando pues también se firmó y se impulsó este asunto que se llama el FOBAPROA, que pues endeudó, o más bien socializó las deudas privadas, y las estamos pagando todavía. En el sexenio de Vicente Fox también hubo una baja en los 2 primeros trimestres del inicio de ese gobierno. Solamente en el inicio del gobierno de Felipe Calderón se rebasó un poquito la tasa de crecimiento promedio en los 2 primeros trimestres del año, y en el sexenio de Enrique Peña Nieto pues también
bajó el índice económico. Aquí estamos escuchando a alguna niña que está llorando, no sé si por la situación económica o porque tiene que ir a clases. En fin, muchas gracias por estar aquí. El otro tema importante pues es que reveló el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo reuniones con los señores empresarios el día de ayer con Carlos Slim, quien reafirmó su compromiso para seguir invirtiendo en el país. Slim es el empresario más acaudalado de México, un empresario que proviene de una familia de boneteros en la calle de Corregidora. Por cierto, esa anécdota la contó López Obrador, diciendo que Slim recordaba que su padre, en los momentos más violentos de la Revolución Mexicana, que fue el año de 1914 y 1915, cuando la guerra civil se desató tras el asesinato de Madero, la traición de Huerta, el levantamiento de Venustiano Carranza y de los ejércitos constitucionalistas. Aún así, la economía de la Ciudad de México pues siguió avanzando y el papá de Slim siguió apostando por el comercio en la Ciudad de México. Estos que aquí nos están diciendo que Slim es uno de los dueños de México, miren, México no tiene dueños, México es de todos nosotros, pero sí son una élite que se ha enriquecido muchísimo, se enriquecieron muchísimo durante los 32 años de periodos neoliberales, y con ellos, dice López Obrador, también se reunió en días pasados con los 10 empresarios más acaudalados del país, en una comida con el señor Alberto Bailleres, este empresario minero, propietario también de estas famosas tiendas Palacio de Hierro, y también promotor de instituciones educativas como el ITAM, pues para que vean que a final de cuentas la élite empresarial también se reúne con el presidente que supuestamente los iba a atacar. Y el asunto de López Obrador al señalar estos encuentros es que hay confianza en el clima político y en las condiciones económicas del país, pues para seguir invirtiendo. Este fue uno de los segundos temas más importantes de la conferencia matutina del día de hoy. Y el tercer asunto que creo que es importante subrayar es el inevitable tema de los expedientes que están siendo investigados por la Fiscalía General de la República en relación con los casos del sexenio anterior. Emilio Lozoya, Rosario Robles, le preguntaron explícitamente por Rosario Robles, que está siendo citada para el próximo 8 de agosto por cerca de 30 distintas demandas relacionadas con su paso por la CESOL y de Sedatu. El caso también, por supuesto, del abogado Juan Collado y pues los cúmulos de investigaciones que se están desahogando por la Fiscalía General en relación con los exgobernadores del periodo peñanetista y por supuesto de otros personajes conflictivos, polémicos, emblemas de la corrupción como Carlos Romero de Champs, líder de los petroleros. Lo que López Obrador señaló es que desde su punto de vista político hay que hacer un alto en el camino y seguir adelante y hacer un corte de caja político, pero el corte de caja judicial, pues ese no se ha dado, ese sigue. Incluso insistió que, bueno, que la propia prensa conservadora, como él le llama, promovió la autonomía de la Fiscalía General de la República. Acordémonos de todo ese debate sobre el fiscal carnal y sobre la necesidad de un fiscal autónomo. Y bueno, pues la Fiscalía a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero está llevando a cabo estas investigaciones que evidentemente están simbrando y tocando los cimientos de la cleptocracia de Peña Nieto. Ese sí es un término que yo utilizo para describir a ese grupo gobernante. Y en esta parte, Andrés Manuel López Obrador, pues creo que se inspiró y subrayó que ni siquiera a los artífices del fraude electoral del 2006, quienes le robaron la presidencia de la República a él y a todos los que votamos por él en el 2006,
que ni siquiera contra ellos se está emprendiendo una venganza, a pesar de que es evidente que Felipe Calderón y sus seguidores y sus colaboradores y sus socios y sus achichincles pues están insistiendo en, sobre todo de este sector de los calderonistas, no de los panistas, sino de los calderonistas, están haciendo todo pues para tronar la posibilidad de un cambio político a través del gobierno de López Obrador. Escuchemos esta parte que me parece muy importante de la relación o del recuerdo que hizo López Obrador sobre los efectos negativos que tuvo el fraude del 2006 para el país. Esto lo dijo en casi en la última parte de la conferencia matutina. Llevado a cabo el fraude del 2006, no estaría el país como está. Ese fraude causó muchísimo daño, porque impusieron a Calderón y su primer decisión, su primer acto fue declararle guerra. Esto fue lo que dijo, o sea, el primer acto de Felipe Calderón fue declararle la guerra al crimen organizado y de manera torpe, pues prácticamente alterar el avispero, como le llama López Obrador, y ya sabemos las consecuencias tremendas que ha tenido esta guerra inútil en términos de pacificación, porque en lugar de pacificar al país lo convulsionó, lo llenó de fosas clandestinas por todas partes, en Veracruz, Guanajuato, Guerrero, y esta estrategia continuó con Enrique Peña Nieto, y los efectos de esa violencia pues evidentemente siguen presentes. Una guerra se puede iniciar en cualquier momento, pero el fin de esa guerra no es tan rápido ni tan fácil como es el inicio de la violencia. La violencia puede iniciar de manera muy fácil, la paz cuesta mucho trabajo y paciencia. Uno de los signos de violencia, pues el día de ayer se dio en Jalisco, también le preguntaron en la conferencia matutina sobre lo ocurrido el día de ayer, cuando hubo una balacera en una de las plazas comerciales de Zapopan, Jalisco, conurbada a Guadalajara, donde estaba presente pues la esposa del gobernador de Nayarit, y por fortuna pues ella salió ilesa, igual que sus hijas o hijos, si no me equivoco, pero bueno, hubo 2 personas fallecidas en este enfrentamiento. Y qué decir de la violencia que se está viviendo y palpando, una violencia muy espectacular como la que estábamos viviendo en la Ciudad de México, esta ciudad donde dijo Miguel Ángel Mancera que no habían cárteles. Bueno, no solo hay cárteles, hay mafias internacionales, como lo estamos viendo con el caso de los 2 israelíes ejecutados en el sitio Ars Pedregal. Pero en fin, eso es de lo que estaba comentando López Obrador, que están informados y que están trabajando en conjunto con el gobierno de Enrique Alfaro en la situación de violencia que está viviendo Jalisco. En fin, este es el resumen de la conferencia del primer día de agosto del 2019. Muchas gracias por estar aquí presentes, por compartir esta síntesis y algunos comentarios que un servidor hace. Gracias a Roma Ana María, que dice: la guerra de Calderón fue para limpiarle la plaza al Chapo. En buena medida hay una sospecha fundada de que el beneficiario de esa guerra fue el cártel de Sinaloa. Fernando Hernández, muchas gracias. Choluisa, gracias por también tus comentarios. Feliz día, pásenla bien, trabajen de la manera más amable y productiva el día de hoy. Gracias.